desde 1897 el apellido Arzaz comienza su andadura culinaria. Ahora son ya 124 años que tu apellido está vinculado con la cocina. O sea, habría que hacer una calculadora. Desde esta fecha, hasta la fecha actual, pues 124. Se me ha olvidado que yo sin calculadora soy incapaz. Pero bueno, desde esta fecha es cuando empieza la andadura. 1897. ¿Qué representa esta responsabilidad para ti? Es algo que yo ya sabía que iba a ocurrir y es algo que me siento muy orgullosa de haber continuado otra generación, de haber estado con mis padres, tanto mi padre como mi madre, y el equipo que ha ido cambiando, pero siempre muy cercano nuestro, y es con lo que soñaba cuando era pequeña. Yo cuando era pequeña me ponía en una esquina del comedor o de la cocina y decía, ay, yo quiero llegar a hacer esos platos, ¿no? Entonces me di cuenta que había una carrera muy larga hasta conseguir hacer aquello, ¿no? Y a base de mucho hacer, mucho esfuerzo, pero no digo en plan mal, y metiendo muchas horas como para mí las profesiones lo necesitan, y una formación también, pues a día de hoy estoy muy contenta. ¿Cuál dirías tú que ha sido la base o el pilar que ha mantenido hasta ahora el apellido Arzak? Yo creo que ha sido el respetar las generaciones anteriores, creer en la excelencia y creer en tu equipo, pero sobre todo respetar empiezo por ese orden, respetar a las generaciones anteriores, tanto mi padre y mi abuela. Digo, mi padre está por supuesto, también está mi madre, pero digo, respetar lo que funcione, lo que está bien hecho, lo que vale para otros, y saber reconocer el valor que tenían, ¿no? Y que sigue, por ejemplo, mi padre teniendo. Respetar a las generaciones anteriores. Luego también hay cosas que hay de mi abuela que eran muy consejos que te sirven para toda la vida. Hay consejos de mi padre y de mi abuela. Por ejemplo, mi padre me dice, Elena, tú tienes que servir lo que te gustaría que te sirvieran si estuvieses en una mesa. Parte de esa base. Y prueba todo lo que cocinas. ¿No? Hay cosas que... Y el producto lo mejor. Y luego, y siempre me dice, y cree mucho en el personal. El personal es... el equipo es imprescindible, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una de las... El respetar las generaciones anteriores y aprovechar los valores que son para toda la vida y que yo intentaré transmitir a los siguientes, ¿no? Luego también, como he dicho, los equipos, y luego saberte adaptar al día a día. Tú no comes igual que hace 50 años, por muy válida que fuese aquella oferta, en su día era el non plus ultra, saberte adaptar a los tiempos también, ¿no? Es decir, a día de hoy comemos de una manera distinta, más saludable, las cocciones de las verduras son más cortas, se han introducido una serie de ingredientes que no estaban en nuestro marco culinario, y bueno, pues cómo va cambiando las costumbres de la gente, ¿no? Entonces eso es también saberlo ver, ¿no? Y luego con formación e innovación, porque hay una serie de resultados. Si tú nunca vas a poder destilar un jugo de puerro si no tienes una destiladora, ¿no? Cosas así. Y al final también todo eso, ese cambio, yo imagino que también es el estar cerca del comensal, porque tú eres de las que cuando están los comensales también bajas o estás con ellos o no. Sí, yo al principio me costaba más porque yo estaba más en la cocina, y luego entre
Mis padres y el personal me enseñaron a estar en sala. Yo ya había estado en sala en el extranjero, porque estuve 7 años en el extranjero. Entonces, por un lado, los cambios los ves, tienes que tener la capacidad de saberte adaptar. Yo los veo también en la calle, los veo en la gente joven que viene a aprender. Ves las cosas que les gustan, los comentarios que hacen. Y luego veo... también me fijo mucho en cuando viajar para mí es muy importante, ¿no? Cómo come la gente desde en un aeropuerto hasta cómo cambian las cosas, ¿no? Digo, por ejemplo, pues antes se comía más pesado, ahora se come más ligero, la gente a lo mejor come varias veces más al día, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Y a mí me gusta aplicar eso al restaurante, ¿no? Digo que yo ahora, por ejemplo, me he puesto a leer en mi casa revistas de veganos y vegetarianos, no porque vaya a convertir el Arzac en un restaurante vegano, pero me interesa cómo piensan. O sea, digo, y incluso saco ideas y saco combinaciones, ¿no? Y bueno, eso es lo que te digo. Otra es saber moverte con la sociedad. Mi abuela no conocía el sushi y ahora todo el mundo come sushi. O sea, mi abuela no sabía ni lo que era. Que no, ¿y tu padre come sushi también? Sí, ¿no? sí. Además, Mi padre es muy de paladar, es muy abierto. Sí, él prueba muchas cosas. Yo le digo a mi padre que coma sushi y me dice... ¿Tú estás loca o qué? Hace mucha gracia. ¿Tú estás loca o qué? Bueno, Elena, terminada tu formación en la Escuela de Hostelería Suiza, que tiene un nombre que no se puede pronunciar. Sí, Schweizerische Hotelfachschule Luzern, es que yo fui al colegio alemán. Yo hablo alemán, tengo una cara alemana que no veáis. Y bueno, me apunto aquí, pasaste por las grandes escuelas de Europa, como la Meissen-Toura, que no sé pronunciarlas porque yo el español y ya hasta ahí. Bueno, todas las escuelas que has pasado, ¿no? Terminando en el Bulli, ¿no? En España. Bueno, tengo que explicar. Yo cuando estoy en la escuela de hostelería de Lucerna, que fue en lengua alemana, luego yo quería especializarme más en cocina. Entonces, lógicamente, hubo prácticas que yo hice por mi propia cuenta, que fueron en Suiza, tanto de cocina, sala y administración, pero luego yo quería más cocina. Entonces, ¿qué hice? Sinceramente, me aproveché de los contactos de mi padre y me abrían las puertas, ¿no? Decía, soy una privilegiada y tengo yo al señor Ducasse o al señor Alain de Tournier o al señor de Londres, no le hago ninguna falta, pero yo quiero ver ahí lo que hacen, ¿no? Porque yo me quería formar muy bien y sobre todo quería ver lo que se llevaba en esos momentos, ¿no? Y la verdad es que lo aproveché muy bien, me recibieron muy bien, evidentemente. Yo tengo claro, todos los sitios sean distintos, pero cuando la excelencia es muy alta, la exigencia es más alta. Entonces, bueno, yo como ya estaba acostumbrada, porque yo de pequeña, desde los 11 años, venía en verano con mi hermana. Mi hermana es un año mayor que yo, se llama Marta, y ella es historiadora de arte, pero ella y yo veníamos, porque estaba mi abuela, mi madre, mi padre trabajando en el restaurante, una tía. Entonces nos ponían a hacer de todo, desde limpiar chipirones, a picar perejil, a tal. Entonces, digo que yo todo aquello quería entrar en las mejores casas, que yo no les hacía ninguna falta, pero yo quería aprender. La verdad fue maravilloso. Yo te iba a preguntar pero me has contestado, ¿no? Que por todas estas escuelas que has pasado y todo lo que has aprendido,
¿cómo resumirías todo lo que has aprendido? O sea, la experiencia, digamos, que lo que ha ido aprendiendo de cada una, ¿no? Sí. Te ha valido para... Sí. Yo vi que había un denominador común, que el objetivo era hacer las cosas bien. Ese era porque el objetivo de todos. O sea, hacer las cosas bien. Y luego me di cuenta que la formación teórica en la escuela y práctica fue maravillosa y me ha servido mucho en la vida, tengo que reconocerlo. Porque tocabas temas desde cocina, de vinos, de educación, de saber tratar con la gente, también incluso eran muy innovadores, hablaban de creatividad en su momento y tal. Y luego cada restaurante era un mundo distinto. Estaba formado de un equipo y de a lo mejor no es lo mismo un restaurante de una brigada de 60 cocineros a un restaurante de una brigada de 5. Pero todos lo hacían muy bien y todos a su manera. Entonces a mí me gustó porque dije, qué bien que nosotros somos distintos y podemos ser distintos, pero lo que hay que hacerlo es bien. Y también aprendí que la sociedad necesitaba, por ejemplo, dentro de los restaurantes se necesitaba más organización, por un lado administrativa, y luego se necesitaba un lado más humano. La gente había cambiado, el cocinero no como antiguamente, que a lo mejor había más tensión. A la hora de sacar un servicio tienes que tener tensión porque si no, no sale. Pero digo, ahora se puede conversar, hay un lado más sociohumanitario en las cocinas y eso también yo vi el cambio durante aquellos años, ¿no? Y también fue lo pude aplicar con ayuda del equipo, porque el equipo decía, si tú ves, Elena, cosas, dinos. Todo lo que veas por ahí, porque yo en ese caso tuve mucha suerte. Había gente del equipo que me conocía desde pequeñita y me decían, oye, ¿has aprendido algo que nos puedas...? Entonces yo les enseñaba y tal, y luego hay cosas, como todo, que estaban de acuerdo y cosas que no estaban de acuerdo, entonces... Pero es verdad que como que te abre muchísimo más la mente, ¿no? Sí. Todo lo que... Y además aplicar todos los conceptos que pones aquí. Coges todo lo mejor, haces un cóctel y lo aplicas en casa y solamente puede salir excelencia. Yo nací aquí, que el País Vasco es un matriarcado, donde la mujer siempre ha tenido mucha fuerza. Casualidad, en el País Vasco siempre ha habido muchas mujeres en las cocinas, por ejemplo, en la parte vieja de San Sebastián y en muchas zonas, ¿no? Entonces yo crecí, claro, abuela cocinera, tía cocinera, mi madre mi madre está jubilada, pero ha trabajado en sala. Mi madre también es la mitad del restaurante, el alma, ha hecho administración. Entonces, mi padre cuando era pequeño, su padre era viudo, su madre era cocinera y estaba rodeado de mujeres. Creo que el único hombre que había al principio era el bodeguero. Entonces mi padre tiene a la mujer idealizada y no hace diferencia. Entonces, más o menos el 70% del ARZAC a día de hoy, del personal de mando, somos mujeres. Entonces yo no me puedo quejar, porque yo crecí en un ambiente donde esa diferencia o discriminación no existía. Yo me fui dando cuenta cuando fui fuera que sí existía. Sí, que me refería un poco a eso, cuando sí. Lo que tú has vivido fuera. Pero la intención va cambiando. Yo creo que yo me encontré siempre con la mayoría que la intención era buena. Había una minoría a los cuales yo no les hacía demasiado caso porque se veía, pero la intención va aumentando. Yo tenía cocinas y me dicen, mira, Elena, yo iba a hacer 20, tú 20, el otro 20. Si tenemos ayuda entre nosotros, nos consultamos. Y a mí me pusieron
más de una vez de jefa de algo y no había ningún problema. O sea, no hacían diferencia. Sí se veía que había gente que a lo mejor tenía la mentalidad un poco más en el pasado. Y luego la otra parte, por supuesto, seguimos siendo minoría. Seguimos siendo minoría, tú coges guías, listas, y hay más, destacan más hombres que mujeres, pero eso va a cambiar. Cuando mi padre hizo la escuela de hostelería en Madrid, en la Casa de Campo, creo que había 3 mujeres, muy pocas. Cuando yo la hice, que ya hace mucho, porque yo estuve del 89 al 91, o sea, hace tela, estaba casi igualado. Entonces, había más hombres que mujeres, pero la diferencia no era tan grande. Y a día de hoy uno va al Basque Culinary Center o a cualquier escuela que puedes encontrarte por aquí o en España y está igualado. Entonces eso quiere decir, se va a necesitar tiempo, esto no se cambia, pero yo soy muy positiva y pienso que todavía quedan cosas por hacer, pero se va consiguiendo. Pero al final también son tradiciones, ¿no? No es porque yo pienso, yo también hablo como mujer y que ya también tengo mis años, ¿no? Al final tú también tienes que hacer y ponerte en la actitud de por qué no yo voy a poder hacer cualquier cosa igual que un hombre. Si tú también te quedas como achicada, ¿no? Como parece como que te tienen que dar la palmadita, ¿no? Tenemos que ser también nosotras. Sí, ¿no? Sí. No, digo que yo tuve la suerte que yo tuve una formación en la cual no me contemplaban si era hombre y mujer. Yo me di de eso cuenta más tarde. O sea, que sí que sí se hacía una diferencia. Entonces, a lo mejor, si hubiese nacido en otro sitio, no estaría hablando así. Sí. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí, pero bueno, por las circunstancias en tu familia y como... Sí, y luego, claro, yo estaba en países muy... lo que son Suiza, Francia, que eran países que yo a lo mejor dentro de 40 era la única mujer en la cocina. Pues me trataban normal. Pues y yo si tenía que corregir algo, lo corregía. Claro, pues como cualquier otro. Por eso digo que la intención de las nuevas generaciones es buena, pero que queda tiempo. Para mí es una cuestión social de tiempo, sí. Pero se va a conseguir. Claro, espero. Que sí. Porque yo soy de la opinión, es como por ejemplo cuando, no sé si me vas a preguntar, es cuando me preguntan, ¿usted Elena, o tú Elena, ves diferencia entre la cocina del hombre y la mujer? Yo particularmente no, depende de la sensibilidad del individuo. Yo tengo mujeres en el equipo que cocinan muy bien, que tienen una gran sensibilidad, otras menos, hombres que cocinan muy bien con gran sensibilidad y otros menos. Es cuestión del individuo, de la persona. No del sexo. Arzac, cuando a alguien le llega al oído este nombre, Arzac, ¿cómo le contarías tú lo que significa para ti? Ay, qué difícil. Es una pregunta que no te la he preguntado a nadie. No. Arzac es algo que sale desde dentro, que para mí define cariño, historia, cocina, familia, buena gente y sobre todo buena cocina. Qué bonito, al final. Sí. Al final es eso lo que te, lo que a ti te mueve, ¿no? Después está todo lo demás, ¿no? Sí. Todo el alcance que pueda tener mediático. Yo no, por eso era esa pregunta, ¿no? Sí. Lo que a ti te queda, ¿no? En tu interior, sí. Porque lo demás está escrito y tal, pero eso que tú sientes.
Pues muchas gracias. ¿Crees que todos nacemos con un talento? ¿Y ese es el que deberíamos explotar? Yo creo que hay gente que nace con un talento y no lo sabe. Otros, yo creo que todo el mundo tiene un talento para algo. Otros lo pueden heredar genéticamente. Yo no soy experta en esta materia, pero el que descubra cuál es su talento, para mí es un privilegio. Te hago esta pregunta porque bueno, hoy en día, y siempre, yo creo que siempre, ¿no? Parece como que en relación a la educación, a los hijos, ¿no? Siempre Sí. Nuestros hijos tienen que ser tal, o arquitectos, o tal. Y sí, yo soy de las que pienso que cada uno tiene que dedicarse a lo que le gusta y lo que es bueno, Sí, independientemente de que sea arquitecto, Sí. abogado o tal. No sé, porque basándonos un poco en el sistema educativo, que parece como que tiene que ser aquí y ese currículum y muchas veces cortamos las alas a los chavales que empiezan porque no esté bien o eso no sea lo más adecuado. Pues era esa pregunta, ¿no? Que al final eso te lleva a una vida infeliz, que lo llevas a la espalda toda la vida, y yo creo que eso no es bueno. Por eso era un poco esa pregunta, Sí. ¿no? Del talento. Es que el talento, el que descubra el talento, o sea, que descubra que tiene talento en algo, va a ser muy feliz. Porque va a poder realizarse en la vida. Entonces, pero por supuesto el talento va unido a mucho trabajo. Eso está claro, ¿no? Pero yo creo que lo que no sabemos, yo lo que no sé es si el talento se hereda o también puedes descubrirlo y fomentarlo, ¿no? Yo soy de la que pienso que el talento Se encuentra. Cada uno tiene el suyo. Sí, no, yo pienso que cada uno tiene un talento para algo. Y yo quería que pues esa comunicación de tu sentir es muy importante para quien lo lea, por eso. Sí, sí. No, y luego en lo que me has hecho, me gustaría poner en la pregunta que me has hecho de Arzac, Uh-huh. y poner y mi padre, porque he estado muchos años con él y para mí mi padre, digo la pregunta de Arzac, Sí, lo que significa Arzac. sí, y mi padre, ¿te importa? Por favor. Porque claro. Realmente es que yo a mi padre quiero mucho, entonces, y he estado muchos años con él, hemos discutido, pero siempre acabamos bien. Nos hemos llevado a la contraria. Pero eso es lo bonito, ¿no? Es Sí, que además... sí. Seguimos hablando mucho por teléfono y me gustaría poner eso. Porque además, cuando una cosa es perfecta y sale bien es porque todo sea maravilloso. Yo creo que muchas veces lo que más se aprende justamente son de cuando tenemos algo que no estamos de acuerdo, pero llegamos a un acuerdo. Sí, nosotros pactamos y al llegamos final, a acuerdos. Y ese acuerdo es el que crea una base y un cimiento, que además es entre padre e hijo, madre y... Eso, ¿quién no discute con tus hijos, no? Quien diga que no discute, que levante las manos. La nueva cocina vasca, movimiento gastronómico liderado por tu padre, Juan Mari Arzac. Sí. Gracias a la unión de varios chefs se consiguió que la gastronomía vasca desde 1976 sea referente a nivel nacional e internacional. Elena, ¿crees que es importante también en la cocina tener la referencia de un buen líder? Esa revolución fue muy importante, sobre todo porque primero dignificaron la cocina, hicieron que la gente se preocupara mucho por... O sea, también primero dignificaron la cocina, es decir, la gente vio que los chefs no iban en broma, los cocineros no iban en broma, que era una cosa muy importante y
y en País Vasco y en España siempre se ha comido muy bien y era una necesidad. Luego lo que hicieron fue acercar, ampliar sus técnicas y hacer cosas nuevas, pero equilibradas. Corregir las recetas que se estaban haciendo mal en toda España. Y luego también lo que hicieron fue popularizar la cocina. Es decir, que la alta cocina no estuviese restringida solo a las altas clases sociales. Entonces ellos hacían cursos en pueblos, hacían de vez en cuando precios especiales en los restaurantes para que la gente normal pudiese venir. Y eso ha conllevado que aunque la gente económicamente, con un gran esfuerzo, cuando quieran celebrar algo con un valor seguro, vengan a restaurantes tipo los nuestros. Es de los pocos sitios del mundo, hablo del País Vasco y en España, donde la gente, no hay clase social en los restaurantes. Entonces eso fue muy importante, ¿no? Evidentemente eso no se va a gastar, por ejemplo, yo hablo de esta pandemia, ahora la gente no está para bromas, ¿no? Pero digo que en general, si uno quiere hacer una celebración muy importante, va a venir y prefiere venir aquí que a lo mejor gastarse esa cantidad de dinero en otro sitio. Entonces eso me parece muy importante para una sociedad. Sí, te preguntaba también que si crees que la figura de alguien referente, de un líder, que sí es importante también para la cocina, incluso en un restaurante, también me refiero, en una cocina, en el restaurante en general, tener esa figura de líder, de persona a la que seguir, a la persona que te anima, que te apoya, que te da la palmadita, que sea referente, ¿no? Dirá, pues, yo siempre decimos, en nuestra revista es el alma, ¿no? Que dice si tú lo has conseguido o él lo ha conseguido y yo me fijo en esta persona porque yo no voy a poder ser como él, yo voy a intentarlo. Y, o sea, el crear esa figura de líder, de persona que te inspira. Sí. Te preguntaba que si es importante también en la cocina, esa persona referente. Sí. Por ejemplo, mi padre con Pedro Sobijana del restaurante Aquelarre fueron un poco los que más destacaron en ese grupo, pero luego vino un grupo por detrás. Estaba Carlos Arreñano, Hilario Arbelaich, etcétera, etcétera. Había más, ¿no? Y sí, el colectivo de cocineros sí necesitaba algo rompiente, ¿no? Y cuando tú ves que alguien valiente está haciendo algo rompiente, es que lo cree en ello. Entonces tienes que creer en el líder, que luego el líder también te lo sepa transmitir, porque si no siempre entras en una monotonía, ¿no? Y también a veces pues son ideas que al principio son un poco locas, pero digo que muchas veces si no te arriesgas nunca vas a cambiar. Entonces para mí es importante, ¿no? Luego ha habido líderes en España, por ejemplo, uno de ellos es el Ferran Adrià, también ha sido un líder muy importante que hablaba mucho de la libertad en la cocina, de las nuevas técnicas y tal, que también eso abrió muchos caminos hacia la creatividad, ¿no? Y líderes en España ha habido y sigue habiendo muchos, ¿no? Por suerte. Entonces dices, digo que todos necesitamos una chispa de una explosión de un camino distinto, porque si no esto se vuelve muy aburrido y la gente creativa necesitas alicientes. ¿Qué papel juega la gastronomía en la historia de un país? Bueno, yo creo que la gastronomía, desde la época de la prehistoria ha sido muy importante. Bueno, primero porque era necesaria, pero luego se fue viendo que ya había preferencias, ¿no? A mí me gustaba más esto, se veía que según qué pueblos te gustaban más unas cosas. Yo dejo aparte guerras y todo lo que conlleva, hablo de
la evolución normal de la humanidad, ¿no? Y que según donde se vivía consumían una serie de alimentos que otros, ¿no? Y luego también ha habido muchos pueblos que han sido nómadas, que han llevado sus culturas gastronómicas de un sitio al otro. Luego también el descubrimiento de América nos aportó pues el tomate, la patata. O sea, ha sido muy interesante ver. Ahora, por ejemplo, aquí en la cocina vasca, para nosotros el pimiento y el ajo y la patata son muy vascos, ¿no? Y dices, no, pues eso vino de América. ¿Me entendéis? O sea, digo que ha sido... marca mucho la forma de ser de los pueblos, ¿no? Y unos cazaban, otros pescaban, no digo que ha marcado. Y luego pienso yo que las personas siempre han tenido necesidad de exprimir su creatividad, y con la cocina ha pasado lo mismo, ¿no? Ha sido otra forma de exprimir creatividad, ¿no? Unos, por ejemplo, pues en Latinoamérica enterraban comida en la tierra. Otros hacían las envolvían en hojas de plátano. Otros hacen huevos milenarios. Digo que es fascinante, y tú puedes hacer un recorrido histórico por lo que se come, ¿no? Sí que es verdad que a día de hoy, gracias a que la gente se mueve mucho, se está incorporando y estamos adoptando una serie de productos e ingredientes que antes no había. Aquí, por ejemplo, tú vas al mercado y ves kiwis, y los kiwis originalmente son de Nueva Zelanda y Australia. Entonces dices, y ahora los kiwis de aquí, que son de otra manera, son más pequeñitos, más arrugados, están maravillosos, ¿no? Digo que para mí sí se puede escribir la historia a través de la gastronomía, pero tiene que ir cambiando. Si yo hubiese nacido en Nueva York y mi madre fuese, por ejemplo, de aquí, y mi padre fuese ponemos un ejemplo, yo que sé, de Kazajistán, pues yo comería distinto y cocinaría distinto. Pero qué bonito el cruce de culturas y llevar la alimentación a cualquier país y disfrutarla. Ah, sí. Y además llegar a esos hermanamientos también a través de la gastronomía, ¿no? Qué bonito. Sí, pero digo que, por ejemplo, una vez fuimos Igor y yo a Sudáfrica, fuimos a un congreso de diseño, y querían que habláramos del diseño en la cocina. Entonces llegamos a la habitación y nos habían puesto una carne seca que se llama biltong, que es típica de Sudáfrica. Entonces yo no sabía y bajé corriendo, le pregunté al cocinero, ¿qué hago con esto, no? ¿Y esto qué es? Y porque yo había leído sobre cocina sudafricana, pero casualidad eso, todavía no me imaginaba que era otra cosa. Y él me estuvo explicando y tal y cual, y llegué aquí, hubo una temporada que lo estuve usando. O sea, digo que es maravilloso, ¿no? Pero digo lo de la patata, la tortilla de patatas en España. O sea, digo que todos hacemos tortilla de patatas. Si no llega a ser por descubrimiento de América, aquí no comemos. Hubiésemos comido tortilla más tarde. El laboratorio y la cocina. ¿Qué es un banco de sabores? Bueno, un banco de sabores... Fíjate que nosotros sabemos lo que es un banco de cerebros. Sí, hicimos un reportaje del banco de cerebros. ¿Ah, sí? Sí. Mucha gente no sabe que existe, hay un banco de cerebros. Además en Madrid yo creo que es... ¿Pero qué visteis? ¿Cerebros? Sí. Como tú tienes ahí las especies... ¿Pero cerebros en cloroformo? Sí. Congelados. ¿Y eso con eso qué hacen?
pues investigación de por qué un cerebro a lo mejor con 50 años se enferma de una enfermedad degenerativa y otros enfermos de una persona que ha muerto con 90 años o casi más de 90 no se ha generado, no tienen ninguna enfermedad degenerativa. Entonces estudiar eso y no tienen una respuesta todavía. Tela, claro, pues eso que digo, hay banco de cerebro, banco de sangre, banco de... Pero, ¿qué es el banco de sabores aquí en Erlac? El banco de sabores, esto surgió en los años más o menos 90, ¿no? Cuando mi padre estuvo en el Escorial, dando una mesa redonda, y estaba Ferran Adrià. Entonces Ferran Adrià y los del Bulli empezaron a hablar como diciendo, es que, claro, a mí me gustaría, ya Ferran estaba empezando a pensar en poner el taller en Barcelona y con su hermano y su equipo y tal. Y resulta que mi padre dijo, pues yo también ya me gustaría, porque aquí hay que ordenar la creatividad. Entonces Ferran fue un poco antes, y luego este espacio estaba vacío. Lo que es Xavier Gutiérrez, Xavier Gutiérrez, el otro que está aquí en el laboratorio, Igor y yo estábamos abajo. Más o menos fue así, ¿no? Sí. Hacíamos las pruebas, pues Xavi encima de una sorbetera con una tabla, yo encima de la olla del fondo con una tabla, Igor por ahí también. Entonces llegaba un momento que Elena hacía unas pruebas. ¿Os falta mucho? Ya nos echaban, porque en nuestro espacio les hacía falta. Curioso, entonces directamente nos quitaban de donde estábamos, o teníamos un par de horas para investigar. Y resulta que como mi padre viajaba, y cuando yo también viajaba, teníamos lo que son ingredientes, especias, en casa, en el coche, en un armario, en la oficina. Claro, de repente se rompía una botella de una salsa que había venido de Tailandia y todo a la basura. Claro, entonces al final decidimos, según la conversación de mi padre con Ferran, y luego decidimos poner este espacio. Este espacio que hace un par de años se ha vuelto a renovar porque necesitábamos más espacio. Entonces el banco de sabores es tu base de datos, porque te piensas que la memoria no falla, pero la memoria falla, ¿no? Y más cuando cada vez, claro, es que hay más y más. Sí. Y más. Al principio se empezaron a hacer familias de dulce, salado, ácido y amargo, pero claro, nos dimos cuenta que un ingrediente podía pertenecer a varias familias, ¿no? Digo, aquí por ejemplo tienes flores de lavanda seca, ¿no? Puede ser, según si lleva azúcar es salado, si lleva dulce, si lleva sal, porque algunos le añaden sal. Luego, bueno, aroma ya mucho no tiene, pero entonces lo que se hizo es crujiente. Entonces dijimos, mira, como cada ingrediente es un mundo, tuvimos durante una temporada a una lo que es nutricionista que nos ayudó a meter cada producto en un código en la base del ordenador. Entonces tú le das, tenemos un código QR interno, sí, que tú le das el numerito y te sale todas las características del producto. Y eso, cuando queremos hacer un plato, hay un listado, sale un listado. Y siempre encuentras algo, ¿no? Lo que me ha dicho Igor, perdóname, no me acuerdo, las referencias que tenéis. Aquí habrá unas 1300 más o menos. ¿Y con todas las utilizáis para experimentar, para crear vuestros platos? Esto es un recurso más que tienes a la hora de crear. Al final es un recurso más. Y sin duda alguna también es un viaje cultural, porque aquí, como bien he dicho antes, también hay cosas que son compradas a nivel local, aunque a veces el origen de las mismas esté fuera, pero también el hecho de que hayan venido de diferentes partes del mundo, pues da un poco la posibilidad de viajar alrededor del mundo, simplemente claro, viendo este cuadro. Pero digamos que, desde mi desconocimiento, Elena, de verdad, digamos que vosotros cuando creáis una receta nueva, creáis aquí la receta o probáis con diferentes las texturas, los aromas y todo esto, y luego ya la hacéis, digamos, como... Esto tiene un proceso. Primero, la gente que está en el laboratorio
son gente de confianza total y absoluta con nosotros. Estamos marcados, la creatividad está marcada por las temporalidades, porque todavía, por suerte, ¿me puedes traer el cuaderno ese de los esquemas, please? Porque por suerte aquí sigue habiendo las estaciones marcadas, siguen, ¿no? Entonces yo sé que en diciembre vamos a servir ostras, trufa, chicharro, o sea, digo, va a haber una serie de productos que en verano va a haber chipirón, va a haber bonito del norte el permitido, anchoas en la cuota permitida, etcétera. Entonces, claro, digo que en eso tú vas trabajando con antelación. Entonces, mi padre y yo estamos muy presentes en la creatividad. Yo aporto una idea, mi padre aporta una idea. Y yo, por ejemplo, le digo, Igor, quiero hacer un helado de rooibos, que es lo siguiente que les voy a decir. Quiero hacer un helado de rooibos. ¿Rooibos de té? Sí, pero de un rooibos que me gusta mucho, que lleva vainilla y le podemos meter, por ejemplo, vainilla o canela, ¿no? Por ejemplo. Eso puede ser una primicia. O sea, sí. ¿Lo que tenéis en mente de crear? Sí, por ejemplo, ¿no? Igor me dice, mira, Elena, en vez de vainilla o canela, ¿por qué no le ponemos, él hará su prueba, otro ingrediente? Entonces, primero lo hacen, luego nos dan a probar a mi padre y a mí 4 versiones, decidimos y luego lo bajamos a producción, que es abajo, porque son muy buenos, necesitamos gente que cocine muy bien y gente que, claro, ellos son muy buenos cocineros, pero digo que unos tienen creatividad, otros tienen mano para emplatar, o sea, que visualmente te lo emplatan muy bien, ¿no? Y esto es una cadena, pero una cadena muy sensible. Mirar, por ejemplo, casi 50 personas. Sí, ¿no? Entonces, una vez que se ha pensado el plato, se saca aquí, por ejemplo, el changurro, ¿no? Se saca aquí el changurro, sacamos la foto, ellos bajan abajo, ya que hemos aprobado mi padre y yo, y ellos también, se baja el esquema abajo a lápiz, porque si 5 personas nos dicen muy bueno pero sabe demasiado coliflor, cambiamos. Nosotros escuchamos a la gente porque cocinamos para la gente. Hombre, si te dice, oiga, mire, no me gusta porque a mí el changurro no me gusta, el changurro que es el centollo no me gusta, pues prefiero, lo siento, entonces no nos puede ayudar. No, pero si te dice, es que está muy bueno pero es que le tapa el sabor la coliflor, vale, bien. Hay que ser humilde, echar para atrás y ponerle menos coliflor. Una vez que ya en un mes no ha habido un cambio, se sube para arriba. Y ya ellos escriben bien la receta y tal, y ya se deja de finalizar y lo meten en el ordenador y se saca una foto. Y ya se queda finalizado con la proporción de cada ingrediente. Sí. Lo que pasa es que siempre tienes que estar, luego es hacer mucho caso a la gente. Por ejemplo, pues hay alguien que te dice, en las últimas veces que estuvimos abiertos, hubo una señora que era de Canarias y me dijo, mire, me encanta, pero este es más fuerte que el otro. Y sirva usted primero este y luego este. Tenía razón. No pasa nada, le cambias el orden. Para eso estamos. O sea, y nadie había dicho nada, solo le había parecido a ella y lo probamos y evidentemente esa señora tenía razón. Y no pasa nada. O sea, tienes que estar preparado para sugerencias. Otra cosa es que te digan, oiga, que te falten al respeto, eso tampoco. ¿No? Tienes que, oiga, que... Pero normalmente la gente es bastante responsable con lo que dice. No, y además yo creo que esto que tú me dices que es muy bonito porque al final se trata de lo que hablamos al principio, ¿no? De aprender, y sobre todo cuando te lo dice alguien desde el cariño, desde el respeto y te lo dice como, además yo creo que también se percibe, ¿no? Es decir, oye, Elena, pues esto me encanta, pero a lo mejor si le bajaras el... Sí, uy, jo. A mí me dice mi padre, ¿no? Si en 3 meses nadie ha dicho nada, estamos muertos.
Necesitas vidilla, necesitas también, ¿cómo se dice? Necesitas, además eso lo puedes poner, digo, necesitas acción, necesitas seguir haciendo cosas, ¿no? Sí, porque si no es como muy aburrido, muy monótono y lo que tú dices, la creatividad y las chispas se pierden, ¿no? El que te diga, pues está, pues mira. El otro día vi que he comprado un vinagre de Granada. Digo, uy, pues mira, voy a intentar. No digo que... Una cantidad de productos ahora sí. raro que lo ves. Esto existe, ¿no? Pero bueno, para ti no será extraño, pero hay veces que uno ve cada cosa. Elena, ¿qué es el éxito para ti? El éxito para mí es un reconocimiento a una labor bien hecha, es decir, que vas por buen camino. Considero que personalmente es pasajero y hay que gestionarlo muy bien, porque del éxito no se vive. O sea, se vive del resultado de ese éxito. No sé si me estoy explicando, que me lío un poco. No, te explicas muy bien. Yo quería ir un poco también a esa parte como persona, como ser humano. O sea, el éxito, me voy a lo que te decía al principio, el éxito que uno siente en la vida es ya no lo que... O sea, te gusta que te digan, pues qué bueno el plato. Sí, para mí el éxito es el resultado. Si has tenido éxito es porque el resultado ha salido bien. Y para mí ese es el mayor éxito. O sea, que todo lo que has estado haciendo con tu gente es porque se ha hecho bien, por eso has tenido éxito, ¿no? Y porque tú sientes que has dado lo mejor de ti y has hecho todo lo mejor que sabías hacer y además la gente te lo ha reconocido. Sí. Digamos que, sí. Que es un poco eso, ¿no? Pero el éxito puede ser pasajero y también considero que hay gente muy buena que no tiene éxito. Y no sé por qué. O que no es reconocida. Y que no es reconocida. Sí. También, sí, por supuesto. Lo que pasa es que a mí en mi casa me han enseñado a gestionar el éxito y vamos a ver, que por eso digo que el éxito puede ser pasajero y que hay mucha gente que también lo hace muy bien y no consigue el éxito. Entonces el éxito también pienso que tiene que estar muy... o sea, tienes que agradecer ese éxito, ¿no? Porque yo he tenido gente trabajando con nosotros que eran buenísimos y no han llegado a un éxito. Y dices, tienes que ser agradecido con ese éxito, porque te ha tocado también, porque bien lo hace mucha gente. Sí, también el creérselo también, el creérselo, el merecérselo, ¿no? Porque hay mucha gente que... Hombre, ilusión te hace, desde luego te hace ilusión y te hace ilusión, pero lo que intento decir que el éxito yo lo veo como un reconocimiento a una labor. Claro, mis padres, con lo que han creído en mí, la formación que me han podido dar, el personal, todo el trabajo que hemos hecho durante años, y dices, jo, pues qué bien, ¿no? Que vamos por buen camino y, jo, pues agradeces, porque el éxito luego te hace te da una seguridad en tu trabajo, ¿no? Para trabajar bien. Pero yo luego considero que el éxito se pasa. El éxito se puede pasar, no puedes dormirte en los laureles porque hayas hecho una cosa bien. Hay que seguir trabajando y luego vuelvo a decir que hay veces que el éxito, hay gente que no se sabe por qué no lo acompaña. ¿Tú dirías que el éxito no siempre está unido a la felicidad? El éxito, ¿cómo has dicho?
que si tú crees que el éxito siempre va unido a la felicidad. Sí, según cómo lo cuestiones, sí. O sea, si tú buscas ansias más éxito, si tú lo buscas, no te va a hacer feliz. Pero si tú sigues tu camino y lo intentas, bueno, primero agradecer y luego continuar, ser más o menos, no bajar la guardia, es un éxito que vas a disfrutarlo, pero nunca buscarlo por buscarlo. Sí, por llegar ahí y luego decir, luego qué, lo tengo y luego qué. No sé, nosotros somos muchos que decimos que el éxito es el camino, ¿no? Es lo que vives en cada momento, es lo que compartes con tu gente, con tu público, con quien te lee, con quien trabaja contigo. Nosotros somos de los que decimos eso, pero lo quería que si tú, cómo tú lo vives, ese pensamiento que yo te digo, si tú estás de acuerdo con eso o no, que muchas veces buscamos el éxito en llegar aquí y luego llegas aquí y te das cuenta que no te hace feliz eso, sino porque mucha gente está buscando un éxito, siempre el llegar a algún sitio para ser feliz, pero luego claro, todos es que todos depende de cada uno, ¿no? Yo como he estado rodeada de chefs que les han dado tantos premios y tanto tal y luego han seguido normales, pues dices, bueno, pues yo es lo que he visto. Entonces, claro, mi padre ya puede tener un montón de premios que luego Elena me sigue diciendo, tenemos que espabilar, o sea, sí, porque además la vida sigue y hay que seguir haciendo, hay que seguir, no es como que ya ha llegado, que tenéis... Ya has llegado hasta ahí y te paras, no, pero tampoco búscalo por buscarlo y obsesionarte con ello, porque entonces te vas a colapsar. Sí. ¿No? Nosotros, por ejemplo, estamos muy orgullosos 3 estrellas Michelin desde el año 89 y todos los años mi padre y yo lo celebramos con todo el equipo, o sea, no lo damos por hecho. Entonces, claro, es un orgullo. Entonces, a ver, aquí nadie da nada por hecho. Entonces dices, pues todos los años pues es un subidón. ¿Me entendéis? Claro. Pero mi padre es de los que a su edad, Elena, tenemos que espabilar. Me hace una gracia. Además, él, claro, yo, vamos, a ver, desde que no lo conozco, no lo conozco de cómo estar aquí contigo ahora, ¿no? Pero yo entiendo que también esa es la vitamina, esa inyección que cada día él, eso que te dice a ti, tenemos que espabilar, tenemos que seguir, o sea, que vamos, que hay que seguir para adelante. Esa actitud y ese compromiso y ese no sentarte ya porque tienes 3 estrellas Michelin. No. Ese impulso es tan bonito, ¿no? Porque eso es un poco lo que yo te quería decir, que el éxito del día a día es ese, ¿no? El tener esa chispa y esa ganas de seguir y para adelante y sin saber lo que puede acaecer mañana, no sentarme porque ya tengo las 3 estrellas Michelin. No. Y qué bueno, porque esas ganas yo creo que además es el impulso del día a día para todo el mundo, ¿no? Y aunque tengas lo que tengas, qué bonito el mantener eso. No, pero digo, yo me lo paso en grande, ¿no? Porque dices, oye, he estado en tal, pues estuve el año pasado en un concurso en Salamanca, en Soria de jóvenes cocineros. Y da la casualidad que vi que dentro de los todo chefs de España, ¿no? Había como un grupo, no me acuerdo cuántos eran, y vi que 3 habían hecho escabechaos. Llego aquí y le digo a mi padre, oye, ahí está, el escabechao está de moda. ¡Ay! Entonces, ¿y qué has visto? Pásame las fotos y los apuntes. Parecía que el que había ido a Soria era él. Entonces, Elena, tenemos que hacer un escabechao para el restaurante, ¿eh? Porque si la gente joven hace escabechao, nosotros también. O sea, fijaos a lo que llega. Entonces no paró hasta que hicimos un chupito de alubias con escabechao de guindillas. Le llama un amigo suyo y le dice, oye, que sepas que ahora lo que se lleva es el escabechao. Bien, yo ya lo tengo más que... No, mi padre le llamó a un amigo. Tienes que ponerte las pilas, que ahora lo que se lleva es el escabechao. ¿Y quién ha estado? Mi hija. Y así a todas partes que vamos.
O sea, parece que el que ha ido a Australia es él. Que bueno, la verdad que... Llámale, y este punto, le digo, pues chico, no me acuerdo, es que eran tantos. Llámale al chef y que te preguntaré, llámale, y pregúntale qué hay en esa esquina. O sea, bueno, teniendo un padre así, o sea, ¿qué queréis que os cuente? Además es que ese es el mayor... Es como el despertador ese que dices, uy, que va a tocar, que va a sonar, que me tengo que poner, que no me puedo dormir. No, pero yo no lo hago porque no, me haya obligado. No, o sea, a mí me gusta. O sea, digo que lo hice voluntariamente esta historia. Que qué bonito que es como ese impulso, además de que ya tienes tú, de que él también, además, con la edad que tiene, que siga ahí todavía, que es muy bonito, ¿no? El poder contar con ello. La vida como en la cocina, ¿crees que es importante saber saborearla? Nunca mejor dicho. Sí, primero te tiene que gustar comer, eso es indudable. O sea, y luego lo que cocines, yo le suelo decir a los que vienen, a nuestro equipo, a los que vienen a aprender, ¿no? Tenéis que probar. Tenéis que probar todo lo que cocináis, lo mismo que decía mi padre. Porque si no, yo le decía a uno en plan, tú imagínate que viene tu hermana a comer. ¿No quieres que salga fascinada? Pues si no lo pruebas. Y tienes que coger confianza en tu gusto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra jefa de cocina, es también una mujer. Se llama Cintia Llaver. Estaría muy bonito si lo pusieras porque como hay mujeres... ¿Con Z? C-Y-N-T-I-A Llaver Y-A-B-E-R. Pues ella lleva con nosotros desde el año 2008 y tiene un paladar extraordinario. Ella es originaria de México, es joven, muy joven también, pero tiene un paladar y ella prueba todo lo prueba. Entonces, y eso es algo que lo hacía desde que llegó. Y es una fuera de serie. Entonces, Cintia suele decir, oye, pero yo le he visto más una vez, pero si no has probado. Entonces, ahora prueba todo el mundo la cocina gracias a Cintia, a mí y a mi padre. O sea, digo que es una maravilla, ¿no? Y la cocina hay que saborearla. Para mí, bueno, cada uno tiene sus objetivos y su proyección y su visión en la cocina, porque si no seríamos todos un rollo y todos iguales. A mí lo que me gusta en la cocina es la diversidad, que uno cocine de una manera y otro cocine de otra manera. Entonces, para mí la cocina, nuestro tipo de cocina tiene que ser muy buen producto, al máximo que tenga la identidad de aquí, y es decir, tanto en productos o en costumbres, que sea innovadora, porque la innovación no puede parar en nada, y luego que sea placentera, que sea gustosa. A mí lo que no porque sea comercial, sino porque son los principios que para mí forman parte de la cocina, que tiene que ser placentera, no por comercial, no por vender más, porque realmente si tú haces, por ejemplo, un postre con un limón negro de Irán, a nosotros nos parece gustoso, pero a lo mejor a un alemán no le va a parecer gustoso. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Digo, aquí, por ejemplo, el coco hay que echar con moderación, porque aquí País Vasco el coco no gusta tanto, solo un poquito, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, porque claro, es que todo esto es muy también muy personal. La cocina, tener el que le gusta a todo el mundo, eso es imposible, o sea, pero hay que buscar esa unión y hacer posible que le guste a la mayoría. Sí, pero bueno, digo que nosotros no es que o sea, no cocinamos de esa manera por comercial, sino porque cocinamos porque a nosotros nos gusta comer
que sabroso y que sea placentero a la vez que original. El gusto para nosotros es muy importante. Y yo te voy a hacer una pregunta que es la última, aunque bueno, luego siempre me gusta decir que añadáis lo que queráis. Si te pidiese que elaborases una receta de vida. De vida. O sea, no de cocina. De vida. Según tú, ¿cuál sería la mezcla? ¿O qué sientes tú que sería la mezcla que tú meterías en una costelera para que el lector cuando lo lea diga: wow, esto me hace pensar, me hace pararme y me hace caminar hacia algo que nunca había pensado? Yo pienso tener una predisposición hacia el positivismo, o sea, estar predispuesto a ver el lado bueno de las cosas. Segundo, intentar ayudar y compartir el máximo posible, que para mí nos habíamos individualizado demasiado. O sea, ser un poco más generosos con los demás, y no lo puedo evitar, y comer lo mejor que puedas, porque para mí es una gran felicidad y te hace muy feliz. Yo comiendo y cocinando soy feliz y me vado, y me doy cuenta que mucha gente también. Yo es que de verdad hay gente que ahora se ha puesto a cocinar y es feliz. O sea, entonces dices, yo no concibo mi vida sin cocinar, sea aquí en casa o donde sea. A mí para mí el comer es una de las grandes alegrías de mi vida. Pero sobre todo lo que he dicho al principio, que tener buena predisposición hacia lo positivo y no ver las cosas tan negras. Nada, que yo creo que también la vida es también del color que tú le quieras poner cada cosa. Claro, a ver, evidentemente, si se te ha muerto un familiar, pues mucha gracia no te hará. Hay que pasar ese... Y sé que hay gente... Yo digo todo esto sabiendo, eso sí me gustaría que grabaras, yo digo todo esto sabiendo que hay gente que lo ha pasado muy mal y que ha fallecido muchos familiares, ¿no? Aparte de ello, pienso lo que he dicho. Eres se te ha dado, o estás nominada como la mujer, la chef más importante del mundo. No, me dieron un premio en el 2012. Y bueno, la verdad, pues yo lo vi como un reconocimiento a mi carrera, y sobre todo por los que están aquí, que yo siempre digo en broma, qué bien que vean que estoy haciendo algo bien. Digo, porque claro, es que llevan muchos años conmigo, entonces esto es como una gran familia. Entonces también me hace ilusión que confíen en mí. Entonces, porque hay mucha gente que hace un gran esfuerzo aquí. Mis padres, pues, no os quiero ni contar cómo estaban, la familia, ¿no? Pues, y es un premio que iba enfocado a mujeres, pero yo lo vi como un reconocimiento particular, personal, por todo lo que he contado. Pero si todos estos premios pueden ayudar a la que no esté en mi situación, pues mejor, para que salgan más. Claro, porque ¿me además entendéis? Eso, porque claro, una Sí. mujer, porque una mujer no va a ser la mejor chef del mundo. Pues claro que sí. ¿Qué te gustaría añadir? Que está muy a gusto y que y que de verdad gracias por venir, y que porque se necesita seguir hablando de gastronomía, pero de una manera muy tranquila y, como habéis hecho, y a la vez interesante, ¿no? Digo que para mí ha sido un respiro. Y gracias porque... Y decirte que bueno, que todo, no te preguntan sobre las estrellas, que tenías todo eso, porque luego
hay mucho publicado y... Sí, bueno, yo te he dicho por... Sí, y eso se va a poner, Sí, pero bueno, sí. nuestra también, y lo que más nos interesa es sacar esa parte como Elena, la parte... Oye, ahora Igor nos va a sacar en un segundito, ya sé que tenéis prisa, un poquito de queso. A ver si se me ha ido pintalabios.